Bueno, queridos amigos, hay tanto para decir que no sé si lo voy a poder comprimir en este audio. Estamos viendo antes la palabra, la liturgia de la palabra, justo, bueno, comenzamos ahí, en el final del audio, quiero decir, y se habló del evangelario, de la importancia, de por qué partía en las misas solemnes, la procesión final desde el altar hasta el ambón, y cómo la palabra tiene que llevarnos, claro, al sacrificio eucarístico, en ese creyendo, ¿no? Decíamos también, bueno, hemos dicho casi al comienzo también que el ambón, por supuesto, es el lugar litúrgico de la palabra. Cuando hablamos de los dos ritos, es decir, la liturgia, mejor dicho, de la palabra, la liturgia eucarística, pero que todos forman una sola unidad. Y decíamos que la Iglesia concibió desde el comienzo esa unión entre lo que para el pueblo judío era, por una parte, en la sinagoga, que era el lugar de la palabra, el lugar como lo es todavía ahora, de la oración, de la palabra, y de cantar, por ejemplo, los salmos, y el altar es de la iglesia, tiene su equivalencia, o más bien su prefiguración en el templo de Jerusalén, donde el sacrificio era el sacrificio de animales, pero como que estaban prefigurando, llevando Dios en esa pedagogía que llevó siglos, milenios realmente, hasta el culmen, que es el sacrificio eucarístico del mismo Hijo de Dios. Pues bien, luego proclamar la palabra, que algo de eso dijimos, viene la parte de la homilía. La homilía es importante también porque es la enseñanza, es donde se ejerce eh, ese oficio de enseñar propio del sacerdote, que es un poco como si hacemos una similitud entre la misa, que es la fracción del pan. Podríamos decir que es la fracción de la palabra, es partir la palabra, es desmenuzar la palabra que se acaba de proclamar para hacerla accesible, sin tergiversarla, por supuesto, y también dar el contexto. Hay que dar el contexto, o es útil dar el contexto, para mejorar la interpretación, ¿no? Pues, y hablar también, llevarlo a la actualidad, porque la palabra siempre es actual, es una palabra viva, pero también sin tergiversar, ¿no? Sin tergiversar, sin forzar el significado de la palabra, sino siendo veraz y realmente fiel a la palabra, a lo que el Señor dijo, y cómo hoy se aplica esa palabra. Además hay que hacerlo sin miedo. ¿Cuántas cosas se omiten en las homilías o no se dicen para no herir susceptibilidades, o como se dice ahora, ¿no? Lo que es políticamente correcto, lo que es incorrecto? Y por eso no se habla de salvación, y por eso no se habla de condenación, y por eso no se omite el infierno, cuando en toda la Biblia está, y es a qué vino el Señor, sino, ¿no? Pues eso no, porque parece que irrita, y como alguna vez dije, hemos cambiado los fieles por el público, entonces al público no hay que asustarlo, hay que tenerlo contento, y así se diluye todo. Si empezamos a diluir la predicación, se va a diluir todo. Lo que tenemos que llevar y siempre estar presente es que estamos llevando al sacrificio eucarístico, que es el culmen de toda la celebración. Bueno, luego en las solemnidades se recita el credo, ¿no? Los domingos, por ejemplo, se recita el credo, que es profesamos una comunión en la fe, ¿no? Y una fe trinitaria. La comunión en esa fe confirmamos nuestra fe en el Dios trino y uno en la Trinidad y trino en la unidad. Y también en la Iglesia, dentro de lo que es incluso incluido en el credo largo,
en el Espíritu Santo. Cuando decimos creemos en el Espíritu Santo, la Iglesia como obra del Espíritu Santo. Bueno, al profesar la misma fe, al tener comunión de fe, estamos preparándonos justamente para participar luego de la comunión eucarística. No se puede participar de la comunión eucarística si no hay comunión de fe. En todo. La vocación de la Iglesia es el de pueblo que extrae su unidad de la Trinidad. De la Trinidad. Y bueno, después viene la oración de los fieles, donde se comienza pidiendo por el Papa, por la Santa Iglesia, luego por los gobernantes y luego por las distintas necesidades, por ejemplo, los cristianos perseguidos, que los tenemos tan olvidados, en todo el mundo, y hay distintas persecuciones cruentas e incruentas, más sutiles o menos sutiles, pero es una realidad. Y también se pide por los jóvenes, por los ancianos, por los pobres, por los más necesitados, por todas las necesidades. Terminada la liturgia entonces de la palabra y terminado el credo y las peticiones, se pasa a la liturgia eucarística, donde se prepara el altar. Y aquí hay que decir mucho, por eso decía que a ver si puedo decirlo. No es una mesa, no se está preparando una mesa. Y claro, aquí todo depende de qué eclesiología partimos, es decir, de qué concepto, de qué idea de iglesia partimos. Y si esa iglesia es restrictiva, restringida, mejor dicho, ese concepto de iglesia restringido o no. A ver, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que, por ejemplo, si nosotros, para nosotros la iglesia es pueblo de Dios, y nos quedamos solamente en pueblo de Dios, no lo ampliamos, ese concepto, esa idea. La idea es cierta, pero si solamente está acotado a eso, entonces tiene implicancias que son... que desvían en definitiva. ¿Y por qué lo digo? Porque en ese caso, si yo no digo que además la iglesia es cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo, me quedo en la horizontalidad del pueblo. Es decir, no hay trascendencia, en definitiva, al final la misa se va a convertir en un acto convivial, en un acto de amigos, si se quiere, y nos quedamos en esa horizontalidad y entonces, claro, la misa es cena y no hay sacrificio. Por eso el Santo Padre, Juan Pablo II, decía en la Iglesia de Eucaristía, justamente en la introducción, la Eucaristía, decía, es un don demasiado grande como para admitir ambigüedades y reducciones. La liturgia nunca es propiedad privada de alguien, ni del celebrante, ni de la comunidad en que se celebran los misterios. Es decir, no podemos cambiar las cosas y no podemos tergiversarlas. Bueno, y voy a decir un poquito más sobre eso. ¿Por qué lo digo? Porque algunos están con la excusa de que se vuelve a la iglesia primitiva, que como hubo a través de los siglos, dicen, adherencias, entonces eso desvirtuaron el espíritu primitivo, entonces hay que regresar a lo primitivo. Bueno, como todo tiene su parte de verdad y su parte de mentira. Entonces depende de donde yo pongo el énfasis y qué conclusiones saco de lo que estoy diciendo. Porque, por ejemplo, volver a los padres de la iglesia es muy oportuno, pero siempre y cuando no vaya eso en detrimento en alguna cosa que haya dicho algún padre de la iglesia, con lo que la iglesia después ha comprendido, ha perfeccionado y ha transmitido a través de los dogmas. Es decir, nada que atente contra el depósito de la fe que debe ser custodiado intacto. Y esa tarea, digamos, esa responsabilidad es del magisterio de la iglesia. Bien. Entonces, el problema, si no, es caer en lo que llamaba Pío XII el arqueologismo. Es decir, volver al pasado porque fue pasado.
Eso no, eso fue condenado porque eso, como digo, es regresar a un pasado suponiendo que fue mejor, que ahí estuvo el verdadero sentido de las cosas, y por lo tanto no reconociendo el camino de mayor comprensión del misterio que se tuvo. El tema aquí clave es el misterio. Es decir, reconocer como tal, reconocer que estamos ante un misterio. O si no, la alternativa es lo que, y este es el peligro, es reducir el misterio a un asunto susceptible de ser totalmente aferrado por la razón. Y este es el racionalismo. Es decir, yo lo hago totalmente, no hay nada que trasciende, todo yo lo puedo aferrar, todo yo lo puedo entender y todo lo puedo explicar. Y hay un punto que no, que me superan, por eso es misterio. Por ejemplo, bueno, vamos al el relato de la última cena. Y lo que sigue es donde se bifurcan los caminos. Y justamente esto lo digo porque estamos hablando de la preparación del altar y lo que viene ahora, que es el ofertorio. Y esta bifurcación, esto se ve en la diferencia, por ejemplo, sobre todo se hace patente entre el vetus ordo y el novus ordo, entre el rito extraordinario o el ordinario, cuando hablamos de la misa en latín. No es que yo ahora me haga defensor del vetus ordo, sino simplemente, primero, claro, tenemos que, eso sí, conservarlo, eso no hay ninguna duda, pero por otro lado ver las diferencias, qué es lo que pasa, dónde está lo profundo. Ahí no es cuestión de latín o no latín, porque el rito ordinario también es en latín, ni de ritualismo. Es la unión, la última cena vista como cena en el contexto de una cena pascual judía. Eso sería verlo solo así, en ese contexto de la cena pascual. Sí, vamos al pasado, entonces fue dentro de la cena pascual, entonces ahí la ponemos. O bien verlo, esa última cena, como un acto sacramental anticipatorio del sacrificio, en ese único misterio de salvación que venía a cumplir el Señor. O sea, en pocas palabras, reducir todo a la cena y una representación del convivium, de esa comida entre amigos, y se basan, como el Señor dijo, os he llamado amigos, no nos llamo más siervos. Por eso, si uno parcializa, eso es tremendo, hay que ver todo, no una parte. Es verdad que nos llamó amigos, pero si yo con eso digo, y porque el contexto fue la cena pascual judía, que esto es una cena, entonces lo estoy reduciendo al misterio, que es lo que nos advertía el Papa Juan Pablo II. La alternativa es verlo como el sacrificio expiatorio, propiciatorio, redentor del Señor. En el primer caso, es como recibir un regalo precioso, de grandísimo valor, en una caja bonita, digamos, y quedarse con la caja y arrojar el regalo. Si nos quedamos en qué bonito, la cena pascual, qué interesante comprenderlo, judía, etc., y entonces nos quedamos con eso y no con lo esencial, lo sustancial. Nos quedamos con el accidente y no con la sustancia, para decirlo en términos metafísicos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, ¿a dónde estoy apuntando? A la diferencia sobre todo en el ofertorio. Aquí está la clave de lo que seguirá después. ¿Cómo se interpreta el ofertorio? Si lo que se ofrece es el pan y el vino, y se bendice a Dios por esas criaturas, como hacían los judíos en la Veracá, de la cual hablé. Bendito sea Dios, Señor del universo, por este pan o por este vino, fruto de la tierra, fruto de la vid, y del trabajo del hombre, que vienen de tu bondad. Es decir, dones de los que participa el hombre, transformándolos, se reconoce que es Dios, se lo bendice a Dios por esos dones, el pan y el vino, y el hombre participa transformándolos, y ahora dice, serán para nosotros pan de vida o bebida de salvación.
será para nosotros. Vuelvo a este tema porque creo que hay que ampliarlo de lo que venía diciendo antes. Para nosotros, ante todo dice para nosotros. ¿Qué interpretaciones le damos? Porque puede tener y debe tener el sentido de que nosotros creemos en lo que va a acontecer, que va a ser la transustanciación. Por eso es para nosotros. O sea, nosotros los que estamos participando, los que estamos asistiendo al misterio. Pero también se podría interpretar como un para nosotros en otro sentido, que así nosotros lo creemos. Claro, esto en un contexto de tolerancia y de relativismo es como decir, pero entendemos que para otros esto no sea así. Atención, atención, porque esto nos puede llevar a ese falso ecumenismo. Para nosotros esto es la Eucaristía, pero para los luteranos, los demás, es como un símbolo, pero entendemos que es para nosotros, para ellos no. Cuidado. Es decir, que no es la afirmación, en este segundo caso, neta y rotunda de que esto va a ser así de cualquier manera. Es ex opera operato, es decir, por el hecho de que esas palabras fueron dichas por un sacerdote ordenado, válidamente ordenado, eso ya no importa si es para quien sea, ahí va a ser el Señor, y va a estar el Señor. ¿Se entiende esto? Esto es importante, todo esto. Ahora, esto es el ofertorio entonces del Novus Ordo. Es que tiene esas connotaciones, o sea, eso que nos podría llevar, bueno, es para nosotros, bueno, y además estamos en el contexto bien de la cena judía. Es eso lo que se está haciendo en el Novus Ordo, en la misa normal que se celebra en todas partes, como dicen, de cara al pueblo. Bueno, en el Vetus Ordo, en el rito antiguo, no es pan ni vino, no es el pan ni el vino de la cena lo que se ofrece, sino que es el mismo Jesucristo que se ofrece al Padre. Es una anticipación inmediata de lo que ocurrirá en la consagración. Por lo tanto, es un ofertorio que está orientado, uno a la cena, el de Novus Ordo, y el otro al sacrificio. El peligro del Novus Ordo es que quede acotado. No digo que está acotado, pero que lo acoten, que se quede todo en la cena. Y si se queda todo en la cena, la misa, el misterio, se vuelve entonces simplemente un recordatorio de la cena. El volver a repetir la cena y más nada. Cuidado, porque la cena es cena, sí, pero es un banquete sacro, con el sentido absolutamente nuevo que le dio el Señor. Él se está dando, se está ofreciendo su cuerpo en sacrificio, derramando su sangre. La clave es oferta, ofreciendo, derramando para nuestra salvación. No hay que quedarse en esto es mi cuerpo o esto es el cáliz de mi sangre, sino que hay un sacrificio, por eso se hace presente. Y todo para nuestra justificación, para hacernos justos, para que sean perdonados nuestros pecados. Visto de otro modo, ampliando el tema, los que ponen el énfasis en la cena arguyen que todo se desarrolló en la mesa y que lo del altar vino después. Pero es que aquella mesa había dejado de ser mesa a partir de las palabras de Jesucristo y del pan y el vino vueltos signos sacramentales, o sea, expresando una realidad que trascendía eso, ese pan y ese vino. A partir de aquel momento, así como el pan y el vino eran apariencias de una realidad infinitamente superior, mayor, su sacrificio en la cruz también era el sacrificio en la cruz del Señor, y también la mesa era una apariencia, porque el sacrificio se cumple en el altar. Es decir, ya no estamos en el contexto de una mesa, sino que estamos en otro plano. Y si al comienzo la fracción del pan, es decir, la misa, es cierto, en el contexto de una comida, lo hacían en la comida, las primeras misas,
bien pronto se dejó de lado. Y para eso basta leer la primera carta a los Corintios, capítulo 10, cuando San Pablo se queja de lo que estaban haciendo. Para comer tienen sus casas, le dice. Y precisamente por los excesos, es decir, que por esos excesos y por la mayor comprensión que se tuvo de ese acontecimiento de salvación que estaba ocurriendo ahí, que se cumplía en el acto ritual, se dejó de lado la cena prontamente y ya se quedó con el rito en sí. Y esto me lleva a otra reflexión. Por eso digo que espero, no sé cómo será el tiempo, pero bueno, la de la analogía con la comunión en la mano. El arqueologismo, digamos, es querer volver a algo que ha sido superado. Decir, no, pero antes se comulgaba en la mano. Sí, pero se dejó de comulgar en la mano. Y por más de 1000 años se lo hizo en la boca. Y fue por los excesos, por la falta de sacralidad, los sacrilegios cometidos y por la mayor comprensión del misterio. Y por eso vemos los desastres que hay con las comuniones en la mano. Parece como si tomaran una patata frita, qué sé yo, bueno, es un desastre. Por eso tantos milagros eucarísticos últimamente, donde el Señor nos recuerda que la misa es sacrificio, que es el de su pasión, su muerte en la cruz. Y por eso justo en todos los milagros eucarísticos muestra sangre, muestra un corazón en agonía. El Señor que recibimos no está muerto, es glorioso ya, es el resucitado, pero es el resucitado que pasó por la muerte cruel de la cruz y por toda su pasión, y que, fijémonos, comenzó en la última cena, con la traición de Judas. Ahí comenzó a padecer el Señor. Y además empezó a anticipar lo que iba a padecer, y se manifestó inmediatamente después en el Getsemaní. Bueno, aquí me detengo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.